¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va, amigos? Me alegro. Vamos, estamos terminando. Hoy terminaríamos el estudio o lo que hemos comenzado hace unos domingos atrás, cuando comenzamos a estudiar la carta a Colosenses. Quería decirles que es una de las cartas mayormente eh, con mucha enseñanza en la profundidad acerca de los temas que Pablo toca en esta carta, a pesar de que es corta, tiene 4 capítulos nada más, pero muy, muy rica en enseñanza. Y antes que me olvide, por ahí se me puede pasar dentro del mensaje, quisiera compartir con ustedes 3 puntos: la oración del cristiano, testimonio del cristiano y ejemplos de cristianos. Me quedaba la parte de la oración. Me compartían los hermanos acerca de tomar capítulo 4, versículo 2 al 6, pero como veía que era el último y conmigo cerraba la carta, entonces leí todo el pasaje, todo el capítulo, y quería sacar enseñanza de todo lo que nos resta, porque la verdad es muy rico. Es como para sacar 2 o 3 mensajes más de este pasaje que me toca. Y quería decirles, antes que me olvide, ahora sí, si no hubiese sido por Epafra, Títico y Filemón y Pablo, que escribió esta carta, obvio, el Espíritu Santo fue quien guió a Pablo y quien guió a aquellos que dejaron impresa y que hoy tenemos esta carta en nuestras manos. Si no hubiese sido por estos 3 hombres que fueron conocidos en la iglesia de Colosa, no tendríamos esta valiosa carta en nuestras manos. Quería leerles entonces desde el capítulo 4, versículo 2, hasta el final. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado, a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mi consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, la oración del cristiano en primer lugar.
encontramos en estos primeros versículos que leíamos acerca de la importancia de la oración. El primer acto de fe es la oración. Todos sabemos que Dios es soberano, Él es que hizo todas las cosas, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Como dice David en uno de sus escritos, aún no está la palabra en mi boca y he aquí, tú lo sabes todo. Ese Dios es el que tenemos como nuestro Señor, Salvador, como aquel que nos guía, nos enseña, nos ha dejado su palabra. Él es el que conoce. Y entonces, ¿por qué es necesario que yo le hable? ¿Nunca te cruzaron estas preguntas por tu cabeza cuando recién comenzabas en tu nacimiento espiritual? Otra de las preguntas que yo también tuve, ¿por qué voy a contarle mis problemas si él ya lo conoce? ¿Por qué no me lo soluciona y listo? Cuando éramos niñitos, bebitos, caprichosos, hasta podíamos expresar estas cosas con nuestro Dios. Y la verdad que en las Escrituras hay abundante material donde Dios nos invita a que podamos acudir a Él. Algunos pasajes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Bien, Silvina. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 50, versículo 15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ese capítulo 50, Dios le está hablando al pueblo y le dice, no me sirven, ¿para qué quiero de tus sacrificios? No necesito de tus sacrificios, le dice Dios al pueblo. Pero Él demanda de esos sacrificios, pero Él no lo necesita. ¿Qué es lo que le está queriendo decir cuando le dice, invócame en el día de la angustia? Te libraré y tú me honrarás. Es que Dios es grande, soberano, poderoso, el que tiene el control de todas las galaxias, el que sustenta con el poder de su palabra todo lo que nosotros podemos ver. Él tiene especial cuidado e interés por cada uno de nosotros. Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Y a veces, cuán duros somos porque no vamos a diario o continuamente. Pero sí cuando estamos en medio de la angustia, sí cuando estamos en medio de problemas, sí cuando nos vienen dificultades, ahí clamamos a Dios. ¿Y saben qué? Es necesario. Dios nos lleva en ese tobogán, en ese sub y baja de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, para que entendamos que nosotros somos personas débiles, frágiles, que sin Él nada podemos hacer. Y entonces cuando clamamos a Él, Él nos libra. Y cuando Él nos libra, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración va hacia Él, porque en este tiempo en el que vivimos, a lo largo del tiempo el hombre se ha creído, y aún más hoy, se cree autosuficiente. Pero sin embargo, cuando le viene la prueba, cuando le viene el dolor, ahí se da cuenta que hay alguien más superior que el hombre. Es Dios, es nuestro creador. Bien, Pablo nos exhorta aquí, nos hace una exhortación general. Perdón. Dice el versículo 2, perseverad en la oración. Perseverad en la oración. El asunto es que no solamente perseveremos en el tiempo de la angustia, porque a veces la angustia, la prueba, la dificultad, las aflicciones pueden durar un día, 2 días, meses o años. La idea es que nosotros, mientras está la angustia, y cuanto más se dilata ese tiempo de angustia, ese tiempo de prueba, pareciera que nuestra fe decae, pareciera como que, ¿cuándo me va a responder Dios? Se olvidó Dios de mí. Y allí viene entonces más angustia, más aflicción,
Y entonces es donde, gracias, Otoniel, es un problema de garganta que me la están mirando. Tiene que ver con el asma más que la garganta, me parece. Decía, mientras más angustia hay, mientras más desesperación sucede, entonces allí nosotros vamos y clamamos a Él y debemos perseverar. En ese tiempo no se trata solamente de orar cuando viene la angustia, sino de orar en todo tiempo, de continuar orando, aun cuando pasó el tiempo de la angustia, aun cuando pasó el tiempo de la prueba, orar a Dios. Ahora, clamar a Dios, no tomarlo a Dios como un cajero automático. Voy con la tarjeta, ingreso la tarjeta, pongo la clave, pido la plata y recibo la plata, la guardo en el bolsillo y me voy. Dios no es como un cajero automático que te va a contestar inmediatamente. Por ejemplo, hay una ocasión en el Nuevo Testamento que sucedió así. Cuando la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, oraba porque Pedro estaba preso y se habían reunido todos en la casa de Juan Marco a orar. Y la iglesia oraba y Pedro estaba afuera golpeando la puerta. Y cuando van a abrir, una chica va a abrir y viene, está Pedro afuera. No puede ser si nosotros estamos orando. Miren de urgente que muchas veces Dios con nosotros. Porque, como dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. A veces el Señor viene a contestar la petición antes que nosotros se la hayamos hecho. Pero a veces no. A veces se demora. Y se demora un tiempo y bastante tiempo. Como en el caso también de Pablo. Cuando él tenía esa aflicción, ese aguijón y dice, 3 veces le he pedido a Dios que lo quite de mí y no me lo quitó. Y sin embargo, la respuesta de Dios para mí, dice Pablo, fue, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Y a veces suceden esas cosas en nuestras vidas también. Debemos seguir orando, continuar orando, perseverar en la oración. De eso se trata. Velando en todo tiempo. La idea de velar, hay una frase que creo que todos la conocen, me pasé la noche en vela, se dice a veces cuando no pudiste dormir, ¿no es cierto? Se trata de eso, justamente, que estuviste despierto. La idea es que cuando oramos estemos despiertos, atentos, clamando, velando, dice, en oración a nuestro Dios. También dice Tesalonicense, orad sin cesar. Que debemos orar en todo momento, en todo tiempo. No en el momento que viene la angustia, la prueba, sino en todo momento y en todo lugar. Velando en ella, dice. Con acción de gracias. ¿Saben qué? En esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosa, 4 capítulos decía, y 5 veces se refiere a dar gracias. En el capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículos 6 y 7, capítulo 3, versículo 15 y 17, y en este capítulo, versículo 2, nos dice, orar con acción de gracias, ser agradecidos a Dios por todas las cosas. Qué duro, qué difícil por ahí a veces se torna ser agradecido en medio de la aflicción. Ser agradecido porque nos sucedió algo que la verdad no lo esperábamos, que la verdad no lo queríamos. Y sin embargo pasó eso. Y aún así debemos aprender a darle gracia aún en medio de ese dolor que nos toca vivir. Porque Dios es soberano. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios tiene propósitos y a veces no lo vemos, no lo descubrimos, no lo entendemos y quizás cuando clamamos a Él y cuando le pedimos a Él, quizás nunca recibamos la contestación de lo que pedimos. Quizás la contestación sea no, como le dijo a Pablo, o quizás la contestación sea que tengamos que esperar. Lo importante es no desmayar, perseverar, estar atento, despierto y ser agradecido. También
viene allí un testimonio del cristiano. Como decía, Pablo pide que estén orando por él y por su grupo misionero. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el versículo 3, para que el Señor nos abra puerta. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Pablo está pidiendo más oportunidades para predicar el Evangelio, para seguir hablando del Señor. Que el Señor nos abra puerta. ¿Recuerdan el pasaje en Hechos capítulo 16? Cuando Pablo quería ir hacia un lugar y el Espíritu Santo se lo impedía. Hasta que Pablo vio un varón macedonio en sueño y le dice, pásate y ayúdanos. Y allí fue Pablo con todo su equipo misionero, porque entendía que Dios lo estaba llevando a aquel lugar. Y a veces, como hijos de Dios, aquellos que estamos sirviendo al Señor, aquellos que estamos pastoreando, que estamos liderando, necesitamos saber hacia dónde debemos conducirnos, hacia dónde llevar a la grey, hacia dónde llevar el mensaje. Y qué importante es pedir en oración para que el Señor abra puerta. En esto de Pablo, él estaba pidiendo a la iglesia para que la iglesia esté orando por él. Y qué importante es que la iglesia ore por los pastores, que la iglesia pueda orar por los predicadores. Gracias a Dios por los hombres y mujeres que Dios está levantando en esta iglesia, que pueden compartir la palabra de Dios, que pueden pararse aquí al frente y compartir un mensaje. No es fácil compartir un mensaje desde este lugar. No es sencillo. Hay muchas cosas que de pronto, como siervos de Dios, queremos compartir, queremos hablar, queremos decir. Y a veces sabemos y entendemos que son palabras muy duras para los oídos de los hermanos o de los oyentes, pero las tenemos que decir. Y a veces necesitamos con urgencia, así como los pastores, como nosotros, como Pablo oraba por las iglesias, como nosotros oramos por la iglesia, también nosotros, los pastores, los líderes, los que comparten la palabra desde aquí, necesitamos que ustedes oren por nosotros, para que la palabra que Dios la ponga en nuestros labios no sea nuestra, sino sea exclusivamente de Él. Necesitamos de sus oraciones. Le escribí algo que dijo Spurgeon. Dice Spurgeon, Cristo nos llamó a alimentar a las ovejas, pero algunos parecen que alimentan jirafas. Debemos predicar, dar el sermón, pero algunos parece que dan una cátedra. Ponen la comida muy alta. Es más fácil criticar al predicador que orar por él. Sucede muchas veces, mis hermanos, es más fácil criticar al predicador que orar por él. Nosotros necesitamos de sus oraciones para que todo lo que podamos hablar sea lo que Dios quiere darle a ustedes y no lo que nosotros muchas veces, porque somos hombres con pasiones y a veces en el fragor de la entrega de la palabra quizás podemos llegar a decir palabras duras, que a veces podemos llegar a lastimar a alguien, pero no con la intención de hacerle daños. No debemos usar la palabra de Dios como látigo, sino tenemos que usar la palabra de Dios como un verdadero pastor, que usemos la vara, que usemos el cayado, que no usemos el látigo. No enseña el Señor en su palabra, no nos enseña a nosotros que debemos usar látigo. Y entonces, pero sí necesitamos de sus oraciones. Sí necesitamos que cada uno de ustedes oren por nosotros,
así como nosotros también debemos orar por cada uno de ustedes. No solamente como hace un momento lo hacíamos por las personas que están en necesidad, sí oremos por ellos, pero también oremos por cada uno de nosotros. Dice, en esto del ejemplo, también quería compartirles acerca del ejemplo cristiano y detenerme un poquito allí. Hay de 3 hombres, hay un relato desde el versículo 7 hasta el versículo 18, hay varios personajes nombrados allí en el relato bíblico. Hay muchos nombrados. Solamente quería detenerme en 3 de los que les dije al comienzo del sermón. Tíquico, Onésimo y Epafra. Pero mientras leía de cada uno de estos hermanos, que muy poco se sabe. Por ejemplo, de Ninfas se sabe que había una iglesia y nada más, no hay otro relato bíblico en las escrituras que hable de Ninfas, pero Pablo se acordaba de él. Y también pensaba, ¿cuántos pastores habrá, no solamente en la Argentina, en el mundo, que quizás están pastoreando 10, 15, 20 personas, que quizás nunca se han llamado a predicar en otra iglesia, que simplemente se han limitado a pastorear y a hablar en esa iglesia? Y a veces grandes predicadores que son invitados a compartir la palabra. Qué lindo que es. Qué lindo que es cuando nos llaman a nosotros también de otras iglesias a compartir la palabra. Qué lindo que es cuando nosotros también invitamos a otros pastores a compartir la palabra. Ese reconocimiento lo vemos entre nosotros los hombres. Pero ¿quién se acuerda de esos que están allí sirviendo al Señor en medio de la nada? Dios se acuerda. Acá Pablo nombra a Ninfas, nombra a Arquipo, y no hay mucha información de estos seres, de estas personas. Y yo me acordaba, cada uno de ellos servía al Señor. Y yo me acordaba y pensaba en nuestra iglesia. ¿Cuántos hay de ustedes que están sirviendo al Señor? Y que quizás no tienen un reconocimiento, ni siquiera de mí, ni siquiera de Miguel. Y ¿saben qué? No es importante tanto el reconocimiento de los hombres. Es mucho más importante el reconocimiento de Dios. Todo lo que vos hagas, así sea pequeño, y lo hagas para Dios, vas a recibir la recompensa de Dios. En los cielos nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque creemos que aquellos que son más visibles quizás sean los que más honor obtengan en los cielos. Pero yo no sé, aquí entre medio de nosotros, quizás hay algunas personas que aún antes de que yo le pidiera que oren por mí, como lo estoy haciendo ahora, que ustedes oren no solamente por mí, sino por Miguel, por Richie, por Gaby, por Martín, que somos los que compartimos, lo que le llevamos la palabra, lo que tratamos de enseñar, lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Quizás hay personas que están orando por nosotros y la retribución la tienen de Dios. El reconocimiento lo tienen de Dios. Y yo te animo a vos que quizás estás orando por nosotros, o que quizás a partir de hoy te vas a proponer orar por nosotros, como nosotros oramos por ustedes, que puedas hacerlo con una dedicación, con una perseverancia, velando siempre, como dice, siendo agradecidos al Señor, pidiendo para que el Señor ponga, como decía Pablo en esta carta, ponga palabra en nuestros labios, para utilizar la palabra de Dios con el consejo divino y no con un consejo humano, para que nosotros podamos compartir, como dice, el consejo divino. De eso se trata.
hay muchos hermanos que estaban sirviendo. Y hay muchos hermanos y hermanas aquí que están sirviendo en distintas actividades. Yo quiero animarte a que puedas seguir haciéndolo. De corazón para el Señor. Porque dicen las Escrituras, a Cristo el Señor servís. Entonces, de Él esperás recibir las retribuciones. Ahora, si vos esperás recibir de los hombres, bueno, ya tendrás la gratitud de los hombres, que se termina acá, en esta tierra, en la que estamos de paso solamente. Pero la retribución que vamos a tener en los cielos es eterna, perdura en el tiempo, no solamente en esta tierra, sino en los mismos cielos, en la misma gloria. Decía Tíquico. ¿Quién era Tíquico? ¿Conocen alguna persona en algún lugar, aparte de las Escrituras, que se llame Tíquico? No, ¿no es cierto? Bueno, pero a ver, ¿quién era Tíquico? Según Hechos capítulo 20, versículo 4, allí aparece por primera vez Tíquico, que se une al equipo misionero de Pablo para salir a servir al Señor. Ahora, en los tiempos de Pablo, como en estos tiempos, cuando un hombre, un creyente, un hermano, una hermana decide decir, bueno, me voy de misionero o voy a servir al Señor, quiero servir al Señor, lo hace de corazón y bueno, va a tener el apoyo, el respaldo primero de Dios, por sobre todas las cosas. Porque Dios no está esperando que se levanten hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle a Él. Y seguro que van a tener el respaldo. Ahora, este Tíquico tuvo el respaldo también de Pablo. En este momento, Pablo lo está nombrando y se está acordando de él. Dice, amado hermano. En el tiempo de trabajo de Tíquico con Pablo y con todo el equipo misionero, y de verlo Pablo como un gran hombre de Dios, líder, observador, que también Dios pone a los hombres para liderar a la iglesia, para observar, para mirar la conducta de cada uno, porque también nosotros también debemos velar por la iglesia y ver dónde están las vetas de los hermanos para que se puedan explotar para la gloria de Dios. Y Pablo estaba observando todo esto y dice en la carta a los de Colosa, amado hermano, cuánto cariño se ganó Tíquico de este gran hombre de Dios, de Pablo. Fiel ministro. La palabra ministro hoy en día está sobrevaluada. Hoy conocemos, hay ministros, en el gobierno nacional hay montones de ministros. Y todos son conocidos y son respetables y se le debe dar el respeto que su investidura merece. ¿Sí? Pero en este tiempo, en los tiempos de Pablo, ministro era un siervo. Era un esclavo. Era alguien que estaba sirviendo a los demás. De allí viene la palabra ministro. ¿Y saben qué? Cada uno de nosotros también hemos sido esclavos. Ahora le llama fiel ministro. También le dice consiervo en el Señor. Primero lo trató un amado hermano. Después le dice es un fiel ministro, un fiel servidor. Y ahora lo pone a la par a Tíquico, a la par de Pablo. Consiervo lo llama. ¿Y saben qué? Tíquico había sido un esclavo del pecado como vos y yo. Había sido un esclavo de Satanás como vos y yo. Pero había sido comprado con la sangre de Cristo como vos y yo. Y había entendido esta palabra de ser siervo de Jesucristo. Ya no era siervo del pecado, ya no era siervo, ya no era esclavo de Satanás, ahora era esclavo de Jesucristo. Por eso Pablo le dice mi consiervo, porque
Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo. Y ahora acá estaba Tíquico, que también se consideraba un esclavo. O sea, todo lo que él quería y deseaba hacer era agradar, honrar y servir a aquel que lo había tomado, lo había salvado, lo había rescatado, lo había comprado del mercado de esclavos y lo había llamado para su iglesia. A vos y a mí, el Señor Jesús nos ha comprado con su sangre preciosa. Ya no somos esclavos del pecado, pero Cristo está esperando que vos también te sientas un esclavo de Jesucristo. Cuando entiendas el valor y la profundidad de la palabra, esclavo de Jesucristo, qué cosas materiales, qué cosas familiares, qué cosas te impiden entender que Dios está por encima de todo eso. ¿Cuánto valor le damos a lo material? ¿Cuánto nos afanamos por la casa, por los bienes, por el trabajo? ¿Cuánto nos afanamos por nuestros afectos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a todo eso? No somos esclavos de Jesucristo. Pablo lo había entendido. Tíquico lo había entendido. Y rindieron sus vidas para la extensión del Evangelio. Rindieron sus vidas para que lo que ellos puedan hacer, lo iban a hacer para la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que todos acá son llamados para ser líderes, pastores, misioneros. Pero Dios te llamó, te compró, te sacó de la esclavitud del pecado, te abrazó con ternura, te tiene en sus manos. Hay algo que Dios espera de vos y vos todavía no te has dado cuenta. Por eso decía hace un momento, gracias a Dios por cada hermano o hermana que está sirviendo al Señor en cualquier ámbito de la iglesia. Pero lo hace porque quiere agradar al Señor. Pero qué triste, mis hermanos, jóvenes y grandes, qué triste que muchos de los que están aquí todavía no están sirviendo. ¿Por qué? No han entendido, no saben, no le ha despertado en su mente esto de buscar agradar a Dios. Dejar de mirar las cosas de este mundo, de tener nuestra mirada en esta tierra y comenzar a levantar nuestra vista espiritual y buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, de buscar de hacer tesoros en los cielos, de invertir en el banco celestial y no afanarnos tanto por las cosas de este mundo. Yo no estoy diciendo, bueno, listo, dejen de estudiar, dejen de trabajar. No porque nos debemos a esas cosas. Mientras estamos en esta tierra, debemos ocuparnos de esas cosas. Pero ahora, que todas estas cosas no te roben el tiempo que Dios espera que vos le puedas rendir para Él. En cualquier área. Desde limpiar los baños, o acomodar las sillas, o orar por los líderes. Ya veo, ahora todos van a estar orando
por los líderes, quiero servir al Señor, gracias, gloria a Dios que sea así. Pero ¿sabes qué? Por ahí las personas mayores piensan, yo ya soy grande. Yo siempre hablaba con una mujer mayor ahí en mi barrio y ella me decía, Eloína, muchos de aquí quizás la conocen, la han conocido. Y ella me decía, yo todavía no sé para qué el Señor me tiene acá. Si ya estoy vieja, ya no puedo hacer nada, casi ni voy a la iglesia. Y yo le decía, ore por mí. Cuando, perdón, perdón hermanos, cuando comenzábamos el ministerio, la iglesia, una de las mujeres que oraba por nosotros era ella. Y yo entendía que era necesario que ella siga en esta tierra porque necesitaba de sus oraciones. Quizás vos sos una persona grande y vos decís, pero ¿qué puedo hacer para el Señor? Ya no salgo de casa. Sí, vos sí podés orar a Dios. Orá por nosotros. Orá por los grupos de preadolescentes que están sirviendo al Señor, por los maestros de la escuela dominical. Orá por los pastores, por los líderes. Pero vos que sos joven, aparte de orar, Dios te ha dado manos y piernas y vitalidad para que transpire la camiseta, para la gloria de Dios. Dios espera hombres y mujeres que entiendan esto de ser siervos de Jesucristo. Pablo lo decía de Tíquico, consiervo en el Señor. Los tenía al lado de él, sirviendo al Señor. Qué importante es que nosotros podamos aprender a valorar estas palabras que están registradas en las Escrituras. Dice el versículo 8, hablando de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo aparece en la carta de Filemón. Ahora, la carta de Filemón es un capítulo nada más. Dicho sea de paso, tanto la carta de Colosa, Efesio, Filipense y Filemón son conocidas como las cartas de la prisión. Fueron 4 cartas que fueron enviadas por mano de Tíquico, Onésimo, para que sean llevadas para allá. Y aquí en esta carta, Pablo le dice que esta carta sea leída, hemos leído hace un rato, ¿no es cierto? En la Odisea, esa carta de la Odisea se ha perdido. Dios no ha querido que quede registrado acá, pero sí Dios quiso que quede la de Colosa y la de Filemón. Y Onésimo se ve que era un esclavo de Filemón. Al parecer le robó a Filemón y vivía en Asia Menor. Ahora, Onésimo se fue a Roma, robó y se fue a Roma. Me estaba pasando algo que quiero volvamos un poquito para atrás, mis hermanos, que no quiero dejar pasar por alto esto de Tíquico. Cuando dice en el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Acá encontramos que la carta fue llevada por Tíquico. Y en este versículo dice, el cual he enviado a vosotros. Tíquico estaba en Roma con Pablo, preso. ¿Saben qué? Tuvo que caminar toda Italia, pasar el mar Egeo, pasar caminando toda Grecia, pasar el mar Adriático, llegar a una ciudad que lo había notado, bueno, de ahí pasar el valle del Lico y llegar a Colosa. Hoy eso puede llevar quizás
unas horas de viaje. En aquel tiempo llevaba meses. Miren el trayecto y la disposición de Tíquico, que salió de Roma, se caminó todo. No digo que se nadó porque no pasó a nado, pero se embarcó y se pasó 2 mares, el Egeo y el Adriático, y llegó con esa carta que Pablo lo había enviado para estos hermanos. Y acá solamente leemos el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Pero no podemos dimensionar. Ahora sí que conocemos y por ahí no sabemos las distancias, pero sí, en aquel tiempo le llevaba meses llegar de un lugar al otro. Este era Tíquico. Onésimo también estaba allí, que se había ido desde donde estaba con Filemón, cerca de Colosa, a Roma, huyendo el ladrón. Y de alguna manera, seguramente por este triste oficio, mal oficio de ladrón, cayó preso en Roma. ¿Y con quién se encontró en Roma? Con Pablo. ¿Qué es lo que sucedió? Conoció a Cristo como su Salvador. Pablo le enseñó de las Escrituras y lo encaminó en el Evangelio, y ahora Pablo le dice, bueno, ahora tenés que volverte a Onésimo, a Filemón. Y lo manda a Onésimo con la carta para Filemón. O sea, era esclavo. Y le dice Pablo en la carta que escribe a Filemón, lo engendré en mis prisiones, le dice. O sea, estaba preso Pablo, y allí Onésimo conoce a Cristo como su Salvador. Y aquí lo tenemos llevando la carta también para Colosa. Dice, amado y fiel hermano. Ya no era un ladrón. Ya no era un esclavo. Ya era un amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Le dice a la iglesia de Colosa, es un hermano como cada uno de ustedes. No es un ladrón. Cristo lo cambió, Cristo lo transformó. Miren lo que hace la gracia de Dios, los caminos de Dios. Como si este ladrón vivía en Colosa a miles de kilómetros. Robó y se fue huyendo. Y resulta que en la huida y en la cárcel encontró a Cristo como Salvador. Dios lo había buscado. Los caminos de Dios son completamente inescrutables. No sabemos, pero Dios siempre tiene propósitos. Onésimo dice también, amado y fiel hermano que fue enviado. Y también tenemos a Epafra. En el versículo 12 aparece Epafra. ¿Quién era Epafra? Según los estudiosos, Epafra fue el fundador de la iglesia de Colosa. A la iglesia de Colosa no la fundó Pablo. Es más, Pablo no la conocía a la iglesia de Colosa. Llegó a conocerla Pablo a Colosa por Epafras. Ahora, este gran hombre de Dios se encontró en un momento con mucha resistencia, con mucha filosofía que estaba surgiendo en ese tiempo y de la que nosotros hemos estudiado en la carta. En el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 2 también. Allí aparecen las filosofías que estaban entrando en ese tiempo. Y Epafras se encontró con un grave problema que le resultaba difícil de resolver a él, pero que necesitaba de un apoyo más grande, un apoyo apostólico, y se hizo todos esos kilómetros, al revés de Tíquico, se fue desde Colosa hasta Roma para hablar con Pablo y conversar con Pablo y transmitirle a Pablo la salud de la iglesia de Colosa. Y hoy tenemos esta carta que estamos terminando de leer. Gracias a Epafra, que se preocupó por esos hermanos, que no se quedó allí pensando cómo hacer para resolver estos problemas, que buscó la ayuda de Dios y que Dios le dio a alguien para que lo ayudara, a Pablo.
enviando esta carta. Y quién sabe lo que decía en la carta de la Odisea, porque también se leyó en Colosa la carta de la Odisea. Y lo que Pablo mandó a Colosa también se leyó allá. Ahora, Epafra dice que no solamente que fue el fundador, también está hablando aquí, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, otra vez la palabra esclavo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. Esa palabra leía que en el original tiene que ver con agonía. Él oraba en agonía por los hermanos de Colosa. Miren cuánto amaba a estos hermanos, a la iglesia, que sufría, oraba y sufría Epafra por estos hermanos. Dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Oraba para que ellos puedan estar firmes en medio de toda esta filosofía pagana que estaba entrando, para que no nieguen la fe en Jesucristo, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio, dice versículo 13, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Cuánta preocupación había en Epafra? Qué amor de pastor que se ve en este hombre también. Un fiel servidor del Señor, temeroso de Dios y dispuesto a dar lo que Dios le pedía, y no le importaba caminar, hacerse tantos kilómetros para seguir aprendiendo, para seguir preparándose, para poder seguir sirviendo a Dios. Y de eso se trata la vida del creyente, mis hermanos, seguir aprendiendo del Señor. Conclusión. Necesitamos hermanos perseverantes en la oración, que estén velando por nosotros, por los líderes, por quienes compartimos la palabra. Y nosotros también debemos seguir orando por ustedes. También cristianos que compartan no solo con sus labios, necesitamos que cada uno de nosotros podamos compartir la palabra, no solamente contando nuestros testimonios, sino predicar el Evangelio, saber compartirle al perdido, aquel que Dios pone a tu lado, puede ser compañero de trabajo, compañero de facultad, de escuela, compañero en el barrio, un vecino. Dios pone a alguien a tu lado para que vos le compartas el Evangelio. Y no se trata de contar tu testimonio, se trata de hacerle ver el amor de Dios por él, que está perdido como nosotros estábamos perdidos. De eso se trata. Cristianos que sepamos compartir el mensaje de Dios. Y siervos que estemos dispuestos a darlo todo por el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta vida que todavía nos queda por recorrer.